Imagina esto. Un escritor famoso, conocido por su ingenio afilado y su visión pesimista de la humanidad, decide abandonarlo todo para desaparecer en medio de una guerra sangrienta, sin dejar ni una sola pista de su destino. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue un acto heroico, un suicidio silencioso o algo mucho más oscuro? Hoy te contamos la increíble historia de Ambrose Bierce, uno de los escritores más influyentes de su época, y también uno de los más misteriosos. Su vida estuvo marcada por el conflicto, el dolor y la búsqueda constante de respuestas. Pero fue su desaparición en 1913, durante la Revolución Mexicana, lo que convirtió su legado en un rompecabezas que nadie ha podido resolver. Prepárate para descubrir cómo un hombre puede desvanecerse completamente de la faz de la tierra. Capítulo 1. ¿Quién era Ambrose Bierce? Ambrose Gwynedd Bierce nació el 24 de junio de 1842, en el condado de Meigs, Ohio, en el seno de una familia pobre y numerosa. Era el 10º hijo de 13 hermanos, criado en una humilde granja donde la rutina diaria era dura y silenciosa. Desde muy pequeño demostró un carácter introspectivo y reservado, rasgos que lo acompañarían toda su vida. Su refugio estaba en los libros. En la biblioteca local, entre volúmenes polvorientos y tratados religiosos, Bierce encontró su primera ventana a un mundo distinto. Se perdía en las páginas de novelas y poesía, y ya entonces desarrolló un agudo sentido crítico y una afición por las palabras que terminaría moldeando su carrera. Cuando no estaba leyendo, caminaba solo durante horas entre los campos de maíz, imaginando historias y observando la crudeza de la vida rural estadounidense. A los 19 años, la guerra civil estalló, y su vida cambió para siempre. Bierce se alistó en el ejército de la Unión casi sin pensarlo, quizás buscando escapar de la monotonía, o quizás simplemente siguiendo el deber. En el frente conoció el verdadero rostro de la humanidad. Batallas como Shiloh y Kennesaw Mountain lo marcaron física y emocionalmente. En Shiloh, vio cientos de cuerpos apilados tras los combates, soldados que morían no por las balas sino por hambre o enfermedades, familias destrozadas, ciudades en ruinas. En Kennesaw recibió un disparo en la cabeza que casi lo mata y le dejó secuelas permanentes. Esa experiencia se reflejaría años después en su literatura. Bierce nunca volvió a ver la guerra con ojos románticos. Para él, la guerra solo revelaba lo peor del ser humano. En su célebre obra, El Diccionario del Diablo, definida como un compendio satírico de definiciones cargadas de cinismo, escribió: guerra, un método mediante el cual los hombres prueban que son mejores que otros hombres, matándolos. También definió político como un servidor público que sirve principalmente a sí mismo. Estas frases, tan certeras como incómodas, le ganaron fama y enemigos. De regreso a la vida civil, Bierce se trasladó a San Francisco y se abrió paso como periodista. Su pluma era temida por todos. Desde las columnas del San Francisco Examiner, criticó sin reparos a banqueros, políticos corruptos, empresarios inescrupulosos y a la Iglesia. Su sátira no perdonaba a nadie. Pero detrás del mordaz columnista y el escritor brillante, se escondía un hombre herido. Su matrimonio terminó en divorcio y amargura. Perdió a 2 de sus hijos, uno de ellos por suicidio a los 27 años. La tragedia familiar agravó su ya profunda melancolía y lo sumió en una soledad cada vez más palpable. Su obra literaria iba más allá del sarcasmo. En cuentos como Un suceso en el puente de Owl Creek, exploró temas como la fragilidad de la vida y el engaño de las percepciones, mostrando un dominio magistral de la psicología humana. Para muchos, fue un pionero del terror psicológico y un precursor del realismo bélico. A pesar del reconocimiento, su vida personal fue un lento derrumbe. Capítulo 2. La última aventura de Ambrose Bierce. En el invierno de 1913,
Ambrose Bierce tomó una decisión que, incluso para quienes conocían su carácter imprevisible, resultó asombrosa. A los 71 años, anunció que viajaría a México, un país sumido en la sangre y el caos de una revolución. El escritor, que toda su vida había diseccionado la naturaleza humana con sarcasmo y amargura, parecía decidido a presenciar de cerca uno de los conflictos más brutales del continente americano. En aquel momento, México era tierra de nadie, campesinos levantados en armas, generales rivales disputándose el poder, ejecuciones sumarias y pueblos enteros devastados por el fuego cruzado. ¿Qué podía motivar a un hombre de su edad, herido por la vida y la guerra, a adentrarse en semejante infierno? Nadie lo supo con certeza. Algunos lo llamaron locura. Otros, una última búsqueda de sentido. Antes de partir, Bierce escribió a su hija un mensaje escalofriante por su frialdad: no me busques. Si encuentras mi cadáver, entiérralo donde quieras. Pero no me busques. Las palabras sonaban más a una despedida definitiva que a una promesa de regreso. Quienes la leyeron sintieron un escalofrío. Era como si Ambrose hubiera decidido su destino mucho antes de subirse al tren que lo llevaría hacia el sur. Con apenas una maleta ligera, un cuaderno de viaje y su inseparable pluma, Bierce cruzó la frontera hacia México en noviembre de 1913. Ya en sus primeras cartas enviadas a amigos en San Francisco, dejó constancia de lo que encontraba en el camino: un país devastado, con aldeas reducidas a cenizas, campesinos colgados de los árboles como advertencia a los rebeldes. Soldados niños marchando con fusiles demasiado pesados para sus cuerpos. Su prosa, incluso en la correspondencia, no perdió su mordacidad. Escribió sobre la muerte que lo rodeaba, las banderas improvisadas, los rostros endurecidos de los campesinos convertidos en revolucionarios. México parecía ser para él un espejo de la humanidad, hermoso y trágico, cruel e inevitablemente absurdo. En una de sus últimas cartas a un colega periodista, fechada a mediados de diciembre, Bierce insinuó que pensaba unirse a las fuerzas de Pancho Villa, el carismático y temido líder revolucionario. Villa, convertido en una figura legendaria por sus tácticas audaces y su implacable violencia, libraba por entonces algunas de las batallas más cruentas contra el gobierno federal en el norte del país. Si te interesa saberlo, escribió Bierce en su carta, me uniré a Villa, aunque solo sea para ver cómo muere la gente cuando lo ordena un hombre que sonríe. Fue la última vez que alguien recibió noticias de él. Tras esa carta, el silencio más absoluto. No volvió a escribir, ni a aparecer. Nadie volvió a verlo jamás. ¿Qué ocurrió realmente? La desaparición de Ambrose Bierce alimentó, desde entonces, las más diversas teorías. Ninguna de ellas ha sido probada. Ninguna completamente descartada. Quizá cumplió su propósito y se unió a las filas de Pancho Villa, perdiendo la vida en alguno de los violentos enfrentamientos contra las tropas federales en Chihuahua. En esa época, los cuerpos de los caídos rara vez eran identificados y mucho menos recuperados para ser enterrados con dignidad. Para un hombre como Bierce, morir anónimamente en el campo de batalla pudo haber sido su forma de escribir su último relato. Otras voces han sugerido que fue capturado y ejecutado por las fuerzas gubernamentales, sospechoso de ser un espía estadounidense o un simpatizante de los revolucionarios. En los años de la Revolución, las ejecuciones sumarias eran comunes, y los extranjeros eran vistos con suspicacia. Quienes lo conocieron íntimamente no descartan que todo hubiera sido parte de un plan cuidadosamente elaborado. La melancolía que lo había acompañado toda su vida, sumada al dolor por la muerte de sus hijos y su desencanto con el mundo, pudieron impulsarlo a elegir su final en un lugar donde nadie lo conociera, fundiéndose con el polvo de la historia. México en aquellos años estaba plagado de bandidos, espías y venganzas personales. Puede que cayera en manos de una banda de forajidos o de alguna facción que simplemente decidió eliminarlo sin dejar rastro. 110 años después, el destino de Ambrose Bierce sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la literatura moderna. La falta de testigos, la ausencia de un cuerpo, las cartas que terminan abruptamente y el contexto caótico de la Revolución Mexicana han convertido su desaparición en leyenda. Para algunos,
Es la culminación perfecta de una vida dedicada a explorar la oscuridad del alma humana. Para otros, simplemente un trágico final para un hombre que nunca pudo reconciliarse con su propio dolor. Lo cierto es que Ambrose Bierce logró con su desaparición lo que siempre había hecho con sus escritos: incomodar, provocar y dejar al mundo con más preguntas que respuestas. Capítulo 3. El legado inmortal de Ambrose Bierce. Aunque su cuerpo jamás fue hallado, aunque su nombre desapareció de las listas oficiales y su rastro se perdió entre el polvo de los desiertos mexicanos, Ambrose Bierce sigue vivo. Bierce fue más que un simple cronista o un novelista con talento. Fue un visionario que, desde las páginas de periódicos y libros, anticipó los males de un mundo cada vez más deshumanizado. Su sátira aguda y su visión pesimista de la condición humana se adelantaron a su tiempo y hoy parecen más actuales que nunca. Cada definición sarcástica en su célebre Diccionario del Diablo, cada relato sobre la banalidad de la muerte en la guerra, cada cuento de horror psicológico sigue resonando con fuerza. Generaciones enteras de escritores han reconocido en Bierce a un maestro. H.P. Lovecraft, por ejemplo, confesó que su propia narrativa macabra estaba en deuda con el tono oscuro de los cuentos de Bierce, especialmente en su tratamiento del miedo como una fuerza psicológica más que física. Stephen King, el indiscutible rey del terror moderno, también ha señalado su influencia, destacando cómo Bierce fue capaz de ver la maldad no en los monstruos externos sino en los recovecos del alma humana. Incluso series contemporáneas como Black Mirror beben de su legado. La manera en que Bierce retrató a la sociedad como una máquina despiadada, capaz de triturar a los individuos en nombre del progreso o la moral, es una semilla que germinó en la narrativa distópica del siglo XXI. Películas de terror psicológico, relatos que desdibujan la línea entre realidad y delirio, y crónicas bélicas que desmitifican el heroísmo siguen su senda sin siquiera saberlo. Pero más allá de su obra escrita, lo que mantiene vivo su recuerdo es su desaparición. La manera en que Ambrose Bierce se esfumó sin dejar rastro convirtió su nombre en sinónimo de enigma. Como si su propia vida hubiera sido el prólogo a uno de sus cuentos más inquietantes, un hombre que camina hacia la nada, con una media sonrisa en el rostro, y nunca regresa. En 1920, un periodista aseguró haber encontrado pruebas de que Bierce murió en la batalla de Ojinaga, en Chihuahua, uno de los enfrentamientos más cruentos de la Revolución Mexicana. Según su reportaje, un anciano estadounidense había sido visto entre las filas villistas, muriendo junto a ellos en el caos del combate. Sin embargo, las pruebas eran endebles y nunca pudieron verificarse. La historia quedó como otra pieza más del mito. A lo largo de las décadas, su desaparición ha inspirado novelas enteras, películas, canciones y ensayos. El hombre que desafió a la muerte durante la Guerra Civil, que desafió a los poderosos desde las páginas de un periódico, que desafió a su propia soledad y su propia tristeza, también desafió al olvido. Y lo venció. La figura de Ambrose Bierce trasciende su obra. Se ha convertido en un símbolo de la rebelión contra lo inevitable. En un mundo obsesionado con tener respuestas para todo, él eligió la pregunta sin respuesta. En un tiempo en que cada acto debía ser explicado y registrado, él eligió desaparecer sin explicación alguna. Su marcha hacia México no fue solo un viaje geográfico, sino también espiritual. Fue su forma de despedirse de una sociedad que nunca comprendió del todo su sensibilidad. Fue su manera de demostrar que el hombre, en última instancia, es dueño de su propio destino, incluso si eso significa fundirse con la nada. En las aulas, su obra sigue siendo estudiada como ejemplo de realismo brutal y humor negro. En las bibliotecas, sus libros continúan esperando a ser descubiertos por nuevas generaciones de lectores dispuestos a enfrentarse a las verdades incómodas que contienen. En las conversaciones de literatos y críticos, su nombre aparece siempre como un recordatorio de que la literatura más valiosa no es la que conforta, sino la que incomoda. Ambrose Bierce fue, y sigue siendo, un espejo de nuestra propia fragilidad. Su vida y su obra nos recuerdan que debajo de la superficie civilizada del ser humano late la brutalidad, la locura, el miedo.
que el verdadero terror no está en las criaturas de la noche ni en los fantasmas, sino en el corazón del hombre y en su capacidad para infligir y soportar sufrimiento. Por eso su legado permanece intacto. Por eso, a más de un siglo de su desaparición, seguimos hablando de él, escribiendo sobre él, imaginando su último suspiro. Porque cada vez que alguien abre las páginas de su diccionario del diablo, cada vez que alguien lee su relato sobre el puente de Aulcreek o su amarga definición de la guerra, Ambrose Bierce vuelve a la vida. No hay tumba que marque su descanso. No hay cruz que recuerde su nombre en Chihuahua, ni lápida que recoja sus últimos pensamientos. Pero en cada línea que escribió, en cada lector que se estremece con sus palabras, su espíritu sigue acechando, inmortal, inquisitivo, implacable. Capítulo 4. Reflexión final. La sombra inmortal de Ambrose Bierce. La desaparición de Ambrose Bierce nos enseña, quizá mejor que cualquier otro episodio de su vida, que aún en pleno siglo XX, cuando la humanidad ya se jactaba de haber conquistado los misterios del mundo, todavía existen enigmas que se niegan a ser resueltos. Que todavía hay hombres capaces de desafiar las convenciones y fundirse con las sombras, reclamando su derecho a escribir su propio final. Bierce fue, durante toda su vida, un espíritu inquieto. Nadie más crítico con la hipocresía de la sociedad, nadie más consciente de las miserias humanas, nadie más determinado a exponerlas con una pluma afilada y sin piedad. Desde los campos de batalla de la guerra civil hasta las columnas incendiarias en los periódicos de San Francisco. Desde las páginas corrosivas de su diccionario del diablo hasta sus cuentos llenos de horror psicológico y fatalismo, su obra fue siempre una declaración, una advertencia sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Pero detrás del cinismo y la sátira, siempre hubo en él una profunda melancolía. La pérdida de sus hijos, su matrimonio roto, las heridas físicas y emocionales de la guerra. Todo eso lo fue aislando, apartando de los demás, acercándolo cada vez más a esa frontera entre la vida y la nada que tanto fascinaba a sus personajes. No es difícil imaginarlo, con 71 años, cruzando la frontera hacia México en busca no de un destino, sino de un desenlace. Quizá porque sabía que, para un hombre como él, quedarse quieto era una forma de morir. Y desaparecer era, por fin, un acto de libertad. Hoy, su obra sigue hablándonos. Nos recuerda la importancia de cuestionarlo todo, las instituciones, las autoridades, nuestras propias convicciones. Nos obliga a mirar de frente lo que no queremos ver, la crueldad humana, el sinsentido de las guerras, la soledad existencial. Y, al mismo tiempo, nos muestra la dignidad de quien no teme apartarse del rebaño y escoger su propio camino, por más oscuro y solitario que parezca. Ambrose Bierce se despidió del mundo sin pedir permiso. Dejó tras de sí preguntas sin respuesta, páginas memorables y una leyenda que sigue viva. En un mundo donde todo parece calculado, predecible y registrado, su desaparición sigue siendo un recordatorio incómodo de que la vida y la muerte siguen siendo los mayores misterios de todos. Cuando los hombres dejen de temer la muerte, será porque han perdido el respeto por la vida. Así lo escribió él, y así lo entendió hasta el último momento. Bierce nunca perdió ese respeto. Simplemente, eligió su forma de despedirse. Y quizá, esa sea la lección más valiosa que nos deja, que cada uno de nosotros tiene derecho a escribir su propio final. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias olvidadas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ambrose Bierce planeó su desaparición? ¿O fue víctima de las circunstancias? ¿Qué harías tú en su lugar? Nos encantaría conocer tu teoría. Y recuerda, los misterios más grandes de la historia no están en los libros, sino en las decisiones de los hombres que se atreven a desafiarlos.